Desde que estalló la crisis de Mali, en enero de 2012, ha colaborado con numerosos medios de comunicación en el marco de la política de comunicación que desarrolla el Ministerio de Defensa para difundir aspectos relacionados con la seguridad y la defensa en España. Y muchas más cosas habría que decir de él, pero ya aquí me callo. Tiene la palabra don Jesús Díaz Alcalde. Buenas tardes. A ver cómo consigo definirle el honor que supone en breve, en 2 minutos, estar hoy aquí. Para mí, que el profesor ahora honorario y mi maestro, con el respeto a todo el profesorado de esta facultad, Ricardo Acirón, me presente, es un honor absolutamente inmerecido. Y lo digo públicamente porque bueno, yo la última vez que vine a esta universidad, a esta facultad, me senté donde están ustedes ahora para recibir un diploma de licenciatura hace 10 años, o hace ya 12 años. Lo que no me esperaba es que la carrera que hice aquí, en gran medida, marcara también mi trayectoria principal, que era, por supuesto, ser un servidor de España a través de su ejército. Y es verdad que, como ha dicho, pues lo que aquí aprendí y de lo que aquí me enseñaron me ha sido de una enorme utilidad. Esta mañana se ha dicho en varias ocasiones que hay cosas que ocurren en Madrid, que se hacen muy bien en Madrid, y hay cosas que ocurren en Canarias y se hacen muy bien en Canarias. Y yo creo que Canarias y la Facultad de Periodismo de Ciencia y de la Información de La Laguna hacen muy buenos periodistas. Y, bueno, yo no me quiero poner como ejemplo en absoluto, pero de luego lo que aprendí me ha servido muchísimo. Así que muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias al profesor Ricardo Acirón, y también muchas gracias al actual equipo de Canal por organizar este seminario. Quizá muchos de ustedes, cuando esta mañana han estado aquí y esta tarde están aquí, seguramente haya caras nuevas, porque esta mañana había incluso unos pocos más, bueno, pues se ha reconocido en varias ocasiones lo bueno que es tener aquí sentados a este panel de primer nivel de periodistas, acompañados de personas que se dedican al trabajo humanitario o a las organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y a militares. Pues bien, a lo mejor a todos les parecía muy impensable que este seminario sea cierto gracias a que el Ministerio de Defensa y a la Universidad de La Laguna se han unido para llevar este proyecto adelante. Y, por tanto, creo que para responder al título de este seminario, periodistas, militares y agentes humanitarios en el terreno, creo que este es el mejor ejemplo de que podemos estar perfectamente unidos. Porque venimos aquí, debatimos, reflexionamos, discernimos, disertamos, y lo hacemos todos con la libertad de cátedra que nos puedan dar estas aulas. Pues bien, dicho esto, y sobre todo y fundamentalmente quiero reconocerles a ustedes. Hablaba con Gemma Parellada, que es amiga y colaboradora y que espero que cada vez más ayer, o hablábamos acerca de si interesaba lo que estaban haciendo los periodistas en zonas de operaciones o lo que hacíamos los analistas, porque yo no trabajo de periodista, yo soy licenciado en Ciencia de la Información, no soy periodista, pero sí que es cierto que hablábamos de que si esto interesaba a las opiniones públicas. Y no solamente interesa, sino que cuando uno va recorriendo universidades españolas y ve los foros tan llenos para oír hablar de seguridad y defensa, para oír hablar de los problemas que nos acechan, para oír hablar y reflexionar sobre los problemas que tiene África, uno se da cuenta que sí que interesa, con lo cual habrá que buscar al responsable de que no aparezca tanto en los medios de comunicación como nos gustaría. Pero si es por la respuesta de los foros académicos, por los que se están formando en periodismo, en relaciones internacionales, en derecho internacional o la opinión pública en general, les aseguro que sí interesa, y es el primer mensaje, si me lo permito, que quería lanzarles como futuros profesionales de la información. Interesa la información, como he hecho esta mañana, rigurosa y bien hecha. Y efectivamente hay que luchar con medios que parece que no dan los espacios suficientes para que se hable. Pero ojalá algún día se sienten aquí y tengan la oportunidad de ver el foro tan lleno para oír hablar de problemas que nos afectan a todos y hoy miramos fundamentalmente a África. Y también esta mañana hemos tenido la oportunidad de oír a periodistas que están en el terreno, a periodistas que arriesgan sus vidas, a periodistas con un afán de servicio loable, reconocible,
Pero también yo quería aquí romper una lanza, y sé que está en la mente de todos, incluso de los periodistas que están en el terreno, por el periodista que hace su trabajo desde las redacciones, por el periodista que hace su trabajo analizando las situaciones desde sus casas a través de distintas fuentes, porque uno es tan válido como el otro. Y el trabajo de uno colabora y cumplimenta el del otro. Pero es importante, y creo que en esto coincidimos absolutamente, les miramos como nuestros héroes, a los que están fuera, a los que han desfilado por aquí esta mañana, a otros tantos, pero la labor de estudio, de formación y de análisis que hacen los periodistas investigando las situaciones de conflicto y las situaciones de crisis en el mundo, repito que para nosotros es muy importante, y lo digo porque yo también me dedico a eso actualmente. Yo me dedico a analizar, no tengo la oportunidad de ir a cada uno de los lugares que analizo, pero sí que tengo la oportunidad de contar con todas las fuentes a mi servicio. Los que están en el terreno, las grandes organizaciones, los gobiernos nacionales, los países, etcétera, etcétera. Por tanto, todos nos complementamos y que nadie caiga en el desánimo, y permítanme volver a subrayarlo, de que no se puede hacer un trabajo exactamente igual de bien, exactamente igual de riguroso que el que hacen los corresponsales, y creo que estamos todos de acuerdo. Y si no, pues discernimos después. Pues bien, después de todos estos agradecimientos, que ya me he tragado 5 minutos de mi conferencia, les voy a contar una cosa, una anécdota personal. Porque yo creo que sí que hemos avanzado mucho. Es verdad que ver el lado negativo de las cosas nos va a permitir seguir avanzando más, pero sí que hemos avanzado mucho, y en esto los periodistas tienen una importante responsabilidad, y gracias a ellos hemos conseguido avanzar en saber lo que está pasando en el mundo. Porque como esta mañana, que para mí es un gran maestro también, Javier Bernabé, él hablaba de la prevención, y antes de la prevención está la anticipación. Y la anticipación solo se consigue conociendo las situaciones y estudiando lo que está pasando en los territorios y en los escenarios, para poder después ser capaces de analizar o ser capaces de informar sobre lo que está sucediendo. Y hemos avanzado. Yo le voy a contar una historia personal. Tenía una abuela que cumplió 102 años. Ya falleció, pero yo cuando hablaba con ella le preguntaba que qué había supuesto para ella la Segunda Guerra Mundial, me decía que ella no se había enterado de la Segunda Guerra Mundial. Y estaba viviendo en España. Y cuando estaban muriendo 40 millones de personas en el centro de Europa, había gente tan cerca como España que no sabía que esto estaba ocurriendo en el centro de Europa. Por tanto, si miramos con perspectiva, yo creo que el mensaje es bastante positivo. El trabajo de los periodistas, de las ONGs que van a los terrenos, de los ejércitos, de los gobiernos, de las organizaciones internacionales, ha conseguido un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo respecto a la seguridad en el mundo. Y hoy, siglo XXI, cuando miramos también hacia atrás, hacia el siglo XX, nos encontramos con un siglo que no tiene comparación con la violencia del siglo XX. Y hoy quiero, estando donde estamos, romper una lanza por el trabajo que hacen los periodistas. También, como decía esta mañana Chema Santana, los locales, los que están en el terreno, los que analizan las situaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, me dedicaría a seguir hablando de la importancia del periodismo, la importancia y lo seguiré diciendo durante mis palabras, en las que, bueno, pues pretendo subrayar, en cierto modo, lo que ya se ha dicho esta mañana. Como ha dicho el profesor, el maestro Ricardo Acirón, llevo mucho tiempo, ya 10 años estudiando la situación de Mali. Y hace 6 años, sé que esto puede sonar a una fardada, pero ya hace 6 años ya decía, esto va a pasar en Mali. Lo que hoy estamos viviendo en Mali va a pasar. Y todos los periodistas que han estado en el terreno y todos los que se han dedicado a analizar la situación, éramos relativamente conscientes de esto que iba a pasar. Y ahí es cuando yo pongo en solfa y subrayo el trabajo de profesores como el profesor Bernabé, que hay que prevenir, hay que informar de lo que está ocurriendo. Yo muchas veces, lo reconozco porque le conocía personalmente a Javier Bernabé, decía, ¿dónde están los Javier Bernabés para informar de lo que está pasando y de lo que se está creando en un sitio como Mali, que al final va a tener consecuencias dramáticas para toda la región y al final va a tener consecuencias para Europa? Yo creo que a nadie se le escapa que la seguridad es un fundamento esencial para crecer en otros dos aspectos, el desarrollo y el buen gobierno. Si no hay seguridad en ningún sitio, por muy pequeño que este sea, poco se va a poder avanzar. Y estamos hablando de la seguridad de Mali, o podemos hablar de la seguridad de Sudán o la de seguridad de Somalia, que también esta mañana ha salido,
pero si no, o del desarrollo, perdón, o del movimiento de inmigraciones irregulares, pero si no hay seguridad no vamos a poder empezar a solucionar los problemas. Y claro, es muy fácil también, como se ha dicho esta mañana, desde nuestro territorio, desde nuestro bienestar, desde nuestra comodidad, desde España, decir, bueno, nosotros podemos seguir avanzando con nuestros problemas, con nuestras crisis económicas, podemos seguir avanzando, pero porque tenemos algo, tenemos un sustrato fundamental en la sociedad. Tenemos una seguridad que nos permite disfrutar de nuestro estado de bienestar y tenemos un bastante reconocible pacto social entre todos los españoles que está fallando en otros países y que se convierte en factores de conflictividad. Y no quiero poner en prioridades si es más importante la seguridad de Mali o la seguridad de Europa, que cada uno la ponga, si es más importante nuestra seguridad propia o la seguridad de Mali. A mí permítanme ponerme en una posición de equilibrio. Es tan importante la seguridad en Mali como la seguridad en España o en cualquiera de los países de Europa. Y si queremos trabajar por la seguridad de Mali, tenemos que trabajar también por la seguridad de Europa. Y los problemas que hoy ocurren en Mali, donde los primeros perjudicados y los que sufren las consecuencias de la inseguridad son los países donde se genera el conflicto, también tenemos que estar pendientes como gobiernos que creen que la seguridad es fundamental para seguir avanzando en que nuestra seguridad esté garantizada. Y por eso voy a intentar plantear no solo la seguridad de esos territorios, sino también nuestra propia seguridad. Y también esta mañana, que a lo mejor ya no está, se hablaba de que quizás estábamos dando una imagen un tanto negativa de África. Podíamos haber planteado el seminario en otros términos. Vamos a hablar de lo bien que van las cosas en África. Y seguro que hubiéramos tenido razones todos para subrayar lo bien que van las cosas en África, a diferencia de hace 10 o 15 años. Porque cuando uno se acerca a los índices geopolíticos, económicos de África, hay llamadas a la esperanza. Ha habido un crecimiento económico, pero curiosamente, como no están los países suficientemente estabilizados, en cuanto llega un conflicto como el de Mali, se hunden otra vez esos crecimientos económicos. Mali estaba creciendo un 6% en el año 2011. En el año 2012 el crecimiento ya era negativo en 1,2%. Y también es cierto que se acercan a los objetivos del milenio. Y también es cierto que África es un futuro y África es una oportunidad. Pero lo que hay que hacer es, desde este lado, asumir la responsabilidad que tenemos con África. Y seguramente en un ejercicio interno, a todos los niveles, cuestionarnos qué es lo que hemos hecho nosotros por la seguridad de África desde la época de la colonización, desde la época de la descolonización y, fundamentalmente, y también cómo han llevado a sus países los diferentes gobiernos desde que son países independientes. Porque cada uno tendrá que, desde mi punto de vista, asumir sus responsabilidades. No podemos estar revocando hechos del pasado, como podían ser auténticas atrocidades que se hicieron en la colonización, o lo mal que se hizo en la descolonización, que dibujó líneas rectas que han hecho casi inviable el desarrollo de esos países y el futuro de esos países, porque debajo no hay un país. Y es así de fundamental. Debajo no hay un pacto social, no hay una identidad social. Hemos hablado esta mañana y volveré a citar las rivalidades étnicas que se producen en Mali, en Níger, en Sudán, donde una vez se enfrentan árabes contra cristianos o musulmanes contra cristianos, otra vez los cristianos que han heredado del poder colonial se enfrentan contra razas negras musulmanas, cuando no se enfrentan razas negras musulmanas contra tribus árabes musulmanas. Y esto es tan básico como decir, y permítanme por decir que es básico, porque es tremendamente complicado, si existiera pacto social, si existiera un proyecto nacional capaz de hacer avanzar a todo el país, y lo que estoy diciendo es tremendamente complicado y en eso tenemos que estar toda la comunidad internacional, si eso existiera, los países avanzarían a su ritmo. Y sería fundamental para evitar muchas causas de los conflictos. Pues bien, como decía, no quiero dar un sentido negativo, al revés. Me quiero acercar a Mali diciendo, bueno, ya hemos hablado lo que le ha pasado, ahora me gustaría poner sobre la palestra lo que ha hecho la comunidad internacional. ¿En qué situación estaba Mali en enero del 2012 e incluso mucho antes y en qué situación está en octubre del 2013? Y no voy a ser autocomplaciente y decir que porque ha celebrado unas elecciones democráticas en julio y en agosto de este año ya está todo el trabajo hecho. Eso es lo que solemos hacer desde este lado. Han hecho las elecciones, es un país democrático, ya puede avanzar solo. Mali era el ejemplo de democracia para África Occidental durante 20 años. Desde el año 92, que un golpe de Estado trae la democracia al país,
Toda África, toda Europa, miramos a Mali como diciendo ejemplo de democracia. Y se iba alarmando una amenaza cada vez mayor, que nos hablaba de terrorismo yihadista, que nos hablaba de crimen organizado, que nos hablaba de porosidad de las fronteras, de subdesarrollo, de pobreza, etcétera, etcétera, hasta que al final la comunidad internacional, ¿cuándo miró a Mali? ¿Cuándo miraron a Mali los medios de comunicación? En enero del 2012, cuando estalla una revuelta que a todos nos parecía tremendamente romántica, los tuareg, que conocíamos de las películas de Penélope Cruz, y nos acercábamos a mirar a Mali desde ese enfoque. Y como se ha dicho, dijo también esta mañana Ángel Gonzalo, o nos unimos todos para aportar todos nuestros enfoques, o nos estamos equivocando. O nos unimos los que nos dedicamos a la seguridad, con los periodistas, con las ONGs, con Casa África, con Casa Árabe, etcétera, etcétera, porque todos sumamos. Y cuando todos sumamos nuestros estudios y nuestro análisis, al final vamos a dar un diagnóstico infinitamente más certero. Y entonces desde ahí vamos a ser como capaces de generar opinión pública, de la que le quiero dedicar al final de mi tiempo al menos 2 minutos. Pero todavía no he empezado. Pues bien, no he empezado, así que voy a ir tremendamente rápido. Y me quiero centrar, subrayar al menos algunos aspectos relativos a la seguridad. Como les decía, quiero mirar desde dentro también. Quiero mirar por la seguridad de ustedes, porque es la que está mirando el Gobierno de España y está mirando el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Interior. En el año 2011 España da un paso definitivo para afrontar los problemas que plantea garantizar la seguridad de España, la seguridad de Europa, en un mundo tremendamente convulso y tremendamente multipolar. Aquí hoy tenemos el enorme placer de oír a Rosa Calaf, que nos puede contar cómo era el mundo al final, porque ella es muy joven, pero vamos, al final de la Guerra Fría, ¿no? Y si ese mundo era más pacífico o menos pacífico si el mundo bipolar nos daba más posibilidades que un mundo multipolar. Lo que sí que es cierto es que ahora nos enfrentamos a pecho descubierto a una serie de amenazas que antes no conocíamos, porque estaban subyugadas por la dinámica de la guerra bipolar, la Guerra Fría. O hacíamos caso a lo que decía Estados Unidos, o hacíamos caso a lo que decía Rusia, o había valientes como Rosa Calaf que se metían por sitios recónditos a intentar informarnos allá donde podía. Pues bien, como decían, del 2011 esa estrategia de seguridad, gobierno Zapatero, del presidente Zapatero, perdón, nos decía que teníamos una serie de amenazas y riesgos a la seguridad de España. Muy poquito después, en el año 2013, el gobierno del presidente Rajoy nos volvía a decir y volvía a anunciar una estrategia de seguridad nacional en la que decía, tenemos todavía más. Y a mí me gustaría, de esos dos documentos que nos sitúa en el nivel internacional como país o como primera potencia internacional, con su estrategia de seguridad, sabemos de dónde partimos, sabemos a dónde queremos llegar, sabemos que tenemos problemas en nuestra seguridad, sabemos que queremos llegar a un mundo infinitamente más pacífico, más estable, del que también nos beneficiaremos España y Europa, y lo difícil es convencer del camino que hay que transitar. ¿Qué vamos a hacer en el camino para llegar de este momento donde tenemos una amenaza a llegar a un final más estable y más seguro? Pero enunciaba 12 amenazas. Yo no quiero asentar, oye, que salgan ustedes aquí dramatizados, ¿no? Tenemos 12 amenazas ciñendo sobre nuestra seguridad, pero sí que quiero destacar 3 que nos hablan mucho de África. Los conflictos. Después de la Guerra Fría, la consecuencia más clara, una de las consecuencias más claras de la Guerra Fría fue el estallido enorme de violencia interna en los países africanos. Fue una de las consecuencias, podríamos hablar de muchísimos más. El crimen organizado, para mí, el crimen organizado es hoy la mayor amenaza que está sufriendo África. Y sería bueno, y les pongo esta transparencia, para que viéramos de dónde salen esos tráficos de drogas, por dónde transitan esos tráficos de droga y quién consume esos tráficos de droga. Y entonces, a partir de ahí, creo que todos empezaremos a asumir nuestra parte alícuota de responsabilidad, porque no habría crimen organizado por aquí si alguien no consumiera ese crimen organizado. Y no habría crimen de drogas, o tráfico de drogas, ni tráfico de tabaco, ni tráfico de armas. Parece que el tráfico de armas a Europa todavía no está llegando. No sé qué estamos haciendo, pero las armas las estamos parando. Pero se mueven a través de las fronteras porosas de África con una alegría absoluta y con una libertad absoluta. Curiosamente, no llegan hasta Europa.
y lo que es más lamentable, el crimen, el tráfico de seres humanos y el secuestro de occidentales, que lo único que está haciendo es esta, como decía esta mañana alguien, esta hidra de 7 cabezas, cada vez le salen más cabezas, cada vez tenemos más amenazas, son vasos comunicantes, el crimen organizado relacionado con el yihadismo, y se convierte en una amenaza de un calado impresionante. Y está subyugando absolutamente los avances que había hecho África. Y si la Unión Europea, y perdonen que corrija, si ustedes no se muestran más reactivos a la hora de exigir que esto cambie, no vamos a avanzar. Nos dedicamos a hablar de la Unión Europea, las Naciones Unidas, los periodistas, ¿y qué es de nosotros? ¿Qué es nuestra responsabilidad como opinión pública? Porque, claro, si la Unión Europea no mira a África, no pone más dinero, no pone más seguridad y no pone más desarrollo en África, no será porque la Unión Europea es un ente que se puede mover solo. Será un ente que se mueve con el apoyo de opiniones públicas de 28 países. Y eso es lo complicado. No perciben los países del norte de Europa la seguridad en África igual que la percibimos los países del sur. Y ahí es donde tenemos todos que empujar, porque el problema es de todos. El problema es de toda la Unión Europea. Y si no somos capaces de crear un espacio de seguridad compartido entre Europa y África, no se van a acabar los problemas en África y vamos a seguir teniendo problemas en la Unión Europea. Y afortunadamente hoy sabemos de la desgracia humana que suponen los movimientos de inmigración irregular que es de los que se ha hablado esta mañana. No hay nadie que le duela más que a cualquiera que lo está viendo de primera mano este desastre humanitario que supone la inmigración. Pero si no somos capaces de solventar los problemas en origen, esto va a continuar. Y es donde quiero ahora subrayar que si no somos capaces de exportar seguridad, desarrollo y gobierno a esos países, esto va a continuar y nos vamos a tener que seguir acostumbrando a esto. Porque si analizamos estas crisis humanitarias solamente desde el enfoque humanitario, no vamos a solucionarlo. Yo no creo que nadie de ustedes decida emprender un viaje tan salvaje y tan arriesgado si no está auténticamente desesperado y si en sus países de origen no se vive, o se supervive, o se malvive, o se sobrevive en unas condiciones tremendamente lamentables. Y cuando uno está en esa condición, sin seguridad, sin posibilidad de desarrollo y sin gobierno, a lo mejor todos empezaríamos ese viaje. Y aquí cuando vimos en España que nos vamos a Alemania, nos cuesta Dios y ayuda y nos duele. Pues imagínense en el otro lado, abandonar Senegal o abandonar países como Mali. Pues bien, creo que me va a dar el primer toque de aviso y simplemente el tercero ya, comentar que efectivamente, como les he dicho, podemos mirar a problemas relacionados con la colonización, que no fueron capaces, o la colonización además incrementó la rivalidad étnica. Hizo posible que los tuareg hoy no tengan ninguna relación con el gobierno de Bamako. Pero también es cierto que los gobiernos no han sido capaces de controlar el crimen organizado por sus países. Y no han sido capaces fundamentalmente, ¿por qué? España mide, o la extensión de España son 500.000 kilómetros cuadrados. Mali son 1,2 millones de kilómetros cuadrados. El ejército de Mali son 7.500 efectivos. A ver si alguien es capaz de dar seguridad a un territorio 2 veces de España con 7.500 efectivos. Y si el gobierno de Mali no es capaz de avanzar en eso, y ahora estamos, la Unión Europea, porque lo ha pedido, ayudándole a generar un ejército y una fuerza de seguridad democráticas que no violen derechos humanos, porque esa también es una parte fundamental de la formación de la Unión Europea, hasta que eso no se consiga, no vamos a poder empezar a trabajar en otros campos. Pero como les decía, la situación ya se ha dibujado en Mali, pero ¿qué ha hecho la comunidad internacional? Y muy rápido. Por unanimidad hemos conseguido desplegar hoy 3 operaciones en Mali, o 2 por unanimidad y una por decisión de Francia tras recibir el auxilio de Mali, la llamada auxilio de Mali. Despliega los 6.000 efectivos, tienen que llegar hasta 11.000 efectivos de Naciones Unidas. Es la primera vez en la historia que Naciones Unidas despliega en un territorio donde la principal amenaza es el terrorismo yihadista, es la primera vez. Por tanto, celebremos que las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad ha desplegado 11.000 efectivos, o va a desplegar hasta ahora 6.000
en un territorio donde la principal amenaza es el yihadismo. Pero también está la Unión Europea. También hay que reconocer que la Unión Europea lleva 10 años trabajando por la seguridad y la defensa en países como África. Y hasta ahora ha desplegado, o actualmente tiene desplegadas 8 misiones. Yo soy tremendamente europeísta y desde mi condición de tremendamente europeísta soy capaz de exigir más a la Unión Europea y avanzar más en la Unión Europea. Y bien, y ya sí termino, profesor. Yo quería decirles que la situación en Mali hoy y en el Sahel es infinitamente mejor que hace un año y medio. Que cuando estalló la crisis en el 2012, muy pocos, incluso los que estaban en el terreno, podían imaginar que un año y medio después se iban a celebrar unas elecciones democráticas, que han sido las elecciones democráticas con más participación de la población en toda la historia de Mali. Por tanto, también subrayar que, aunque han sido tremendamente complicadas, aunque ha habido fallos, toda la comunidad internacional ha subrayado y ha reconocido que ha sido un proceso democrático loable para la situación en la que estaban. Y que hay que avanzar más, y hay que avanzar más en 3 cosas fundamentales: más seguridad, más desarrollo y más gobierno. Y si desde la comunidad internacional no entendemos estos 3 conceptos, como ahora parece que desde la Unión Europea lo estamos entendiendo, dar seguridad, dar desarrollo y dar más gobierno y controlarlo, desde ahí conseguiremos avanzar en una África muchísimo más pacífica y, por tanto, una Unión Europea y un mundo mucho más pacífico. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bien, aunque anunciamos al principio que cada ponente se sometería a las preguntas de ustedes, vamos, si les parece, a aplazar las preguntas a la mesa redonda, donde ya han intervenido en ponencia y han perfilado los ponentes en esa mesa redonda algún aspecto que estuviera pendiente. Como ha llegado también, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que los ponentes, con un tiempo que se sugiere, que no sea más de 20 minutos, se sugiere, ¿no? Una vez que hayan actuado los 5, porque son 4 presentes, más una videoconferencia que tendremos, una vez acabadas las exposiciones de los 5, se produce la mesa redonda con las preguntas que ustedes planteen. Como ha llegado el otro coordinador de esta sesión, mi compañero Roberto González, presentador y director adjunto del programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria, y tenemos el segundo ponente, pues yo le invito a que suba aquí, yo le dejo el sitio, él presenta sobre la marcha. Perfecto, muy bien, pues nada. Bien, ya ven ustedes que el entendimiento es perfecto. Yo quería decir brevemente que Joan Tussell pues tiene 37 años, es licenciado en periodismo por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, empezó su carrera profesional de fotoperiodista en Barcelona y por circunstancias profesionales se trasladó a Canarias hace ya 13 años. Y aquí en las islas ha trabajado como redactor en La Tribuna de Canarias, en La Opinión de Tenerife, 2 años cubriendo información parlamentaria, y en la agencia Idea Press en Las Palmas de Gran Canaria. En 2004 fue nombrado redactor jefe de la agencia de noticias ACN Press en Las Palmas y más tarde fue subdirector regional y director de la edición de Las Palmas del periódico La Gaceta de Canarias. Al desaparecer la cabecera, al poco tiempo entró en Casa África y como parte del área de medios de comunicación, departamento que pasó a dirigir medio año después. Bienvenido a esta sesión y adelante con su ponencia. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero de todo es agradecer a la universidad y a los organizadores de esta magnífica conferencia que nos hayan dejado meter la patita hoy aquí, porque realmente, viendo los ponentes que hay, el nivel que ha tenido hasta ahora, yo se lo decía ahora comiendo, esto ha sido como un concierto de los Stones. Esto es para los que nos gusta África. Estamos hoy
escuchando a la gente que en este país está marcando la pauta, ¿no? Entonces, bueno, agradecidísimos. Y bueno, yo por la naturaleza del trabajo que hace Casa África voy a intentar sí decir que hay una parte positiva, que la hay, e intentar animarles un poco y estimular a que busquen y a que vean que hay cantidad de cosas positivas sobre el continente. Nos preguntábamos al plantear cómo podríamos ser útiles hoy en esta charla y bueno, desde hace un año hemos estado haciendo un trabajo cada mañana de recopilación de prensa y dosieres de prensa para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Oficina de Información Diplomática, el embajador especial para el Sahel de España. Es decir, hemos intentado ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Somos una institución pequeña y un equipo en el área de medios que somos 2 personas, pues intentar ser útiles en ese sentido. Eso nos ha permitido tener una visión desde que estalló el tema del Sahel, tener una visión de cómo se ha trabajado, cómo se ha visto en España este conflicto, ¿no? Y la verdad, al margen de tener la suerte de que ha habido pues la presencia bastante constante de una persona como Pepe Naranjo, que ha podido estar ahí, Gemma Parellada ha estado también algunos días por Bamako, Telecinco pudo enviar. El resumen general es de que el seguimiento ha sido muy puntual cuando las cosas se ponían muy en los puntos calientes de todo este conflicto, pero que en general le hemos hecho poco caso a una situación que el otro día el Instituto Elcano y conocerá bien ese informe que hablaba de la futura defensa de España, decía que la zona del Sahel, el Golfo de Guinea, van a ser la prioridad número 1 para la defensa de España, ¿no? Es decir, que estamos ante una situación que realmente es muy importante. Esto voy a pasar rápido por encima de ello, simplemente decir que si uno quiere, sí puede leer todo lo que quiere del conflicto del Sahel, porque las agencias de noticias han ido rebotando la información, obviamente con el truco, por ejemplo, de que Europa Press tiene una alianza con RFI, la francesa RFI, que ha permitido que haya información a diario. El tema está que después esa información hay que ir a buscarla en Internet específicamente, no es una información que haya estado en las cabeceras de los periódicos. Luego también es importante destacar que ha habido un trabajo más difícil de encontrar, porque hay que irlo a buscar, pero muy bueno de analistas españoles. El Instituto Español de Estudios Estratégicos ha sacado algunos informes realmente estupendos, la revista Atenea, el Instituto Elcano ha hecho también alguna cosita, y la anécdota de que aparecen constantemente artículos y visiones de dos canarios, como uno del equipo de La Laguna, que escriben en Diario de Avisos, y luego Jesús Pérez Triana, que tiene 2 blogs muy interesantes sobre Flanco Sur, el Magreb, que realmente recomiendo la visita. Yo lo que sí quería intentar explicarles o decirles que el conflicto del Sahel sí ha tenido un seguimiento muy bueno por las grandes cadenas de información. La que más se ha trabajado el tema es evidentemente en las grandes, los franceses evidentemente por ser los líderes de la operación Serval, RFI, que el otro día mataron a 2 periodistas en Kidal, ha estado constantemente ahí con muchísimos. Gemma es colaboradora de RFI y sabe el despliegue y la presencia espectacular que tiene esa agencia en África. Y para pasar rápido sobre esto, decirles que estas cabeceras que ven aquí han hecho información muy buena sobre el Sahel. El Guardian, por ejemplo, es un periódico con una sección africana muy recomendable que deberían todos conocer. Las 3 grandes agencias han estado encima. Y después aquí, para señalarles un poco la anécdota, que aparecen como unos nuevos actores en el mapa geopolítico de la información, que son estas agencias. En el caso, la más llamativa es la China,
Xinhua, que es un poco está escenificando el nuevo papel chino en África, también desde el punto de vista de los medios de comunicación. Ayer, por ejemplo, Xinhua ya avanzaba que va a haber 300 cascos azules camboyanos en Mali dentro de poquito, ¿no? Luego lo que sí me gustaría es que decir, intenten cuando tengan curiosidad sobre este tipo de conflictos, ir directamente a la prensa africana. Hay realmente buen periodismo que se hace en Mali. Pepe ha compartido con ellos muchísimas horas, seguro, de espera en ruedas de prensa. Sabe que hay gente muy válida y que hay medios de comunicación disponibles en Internet que son realmente recomendables. Por citar dos ejemplos, en un formato de medio de comunicación que aquí sería, no diría que sería extraño, sino que casi que diría que sería poco legal, Malijet y Maliactu funcionan como agregadores de noticias. Directamente copian y pegan las principales noticias que aparecen en Mali y en el exterior sobre el país, ¿no? Aquí no durarían 24 horas por el tema de los derechos de autor, pero bueno, son muy interesantes de ver. Sirve también, y es muy curioso ver la reacción de los lectores en este tipo de medios, que permite pulsar desde aquí con un clic cuál es el feeling de los africanos, ¿no? Y después también hay unos cuantos medios, yo diría que panafricanos. Me he permitido aquí el guiño de incluir a Guinguimbali, que por su ubicación africana desde Canarias creo que merece que le hagamos la ola, ¿no? Pues es un medio que en 3 años, sin mucho dinero, a contracorriente, se ha consolidado como la referencia en España para leer cosas sobre África. Muy rápido porque interesa qué tal. Simplemente es recomendarles también que si van a buscar este tipo de información, si quieren saber de África, vayan a los buscadores en francés y en inglés, no se queden en el Google español, intenten siempre a través de Google News, que es la versión inglesa, a través de Google Actualités, la francesa, encontrarán muchísima información ahí. Son maneras de ir un poco más allá y evidentemente lo que ahora mismo es, aparte de esta volatilidad y esta rapidez que se va todo, pero Twitter es una herramienta excelente para trabajar a diario y seguir información. Twitter puede despistar mucho, pero si uno se hace una buena lista de seguimiento, si uno acota bien las búsquedas, como proporcionador de enlaces no solo es rápido, sino que es inmediato y es fantástico. Una última recomendación, si son o pretendiendo que sean descubridores y amantes de África a través de los periodistas africanos, mi compañera del área de medios de Casa África, Ángeles Jurado, tiene unas listas de periodistas africanos fantásticas, o sea que si las siguen y se agregan a la lista, les gustará mucho. Y aquí ya paso un poco a tratar de explicar, ya al margen del tema de Mali, un poco lo que hacemos en Casa África o lo que pretendemos hacer, que precisamente hablaba de intentar ponerle el punto positivo a esta jornada de hoy que está hablando mucho de los problemas, de los conflictos. Citaban esta mañana Bernabé esa introducción de Pedro Piqueras. Yo no me he ido tan lejos. Esto es la apertura de la sección internacional ayer del ABC. Es verdad, y ahora lo decía el teniente, que la cosa está complicada, hay factores de riesgo, hay cosas peligrosas, pero tantos años y seguimos con la retórica de África se desangra, es como que ya cansa, ¿no? Necesitamos un poquito de cambiar la visión y el feeling que nos genera el continente. El periodista que firma esta información es el corresponsal de la ABC en Kenia, es un periodista fantástico que ha publicado cosas buenísimas, de cosas positivas de África.
pero yo supongo que esta visión que vendrá marcada un poquito por arriba, que esta sea la manera de abrir la sección de internacional del ABC y no que el día anterior en el Congo la guerrilla había anunciado por fin que deja las armas, es decir, el paso más importante que da uno de los países en conflicto más... se queda uno pensando, bueno, hay tantas cosas aún por hacer, y ese es un poco nuestro trabajo. Ya esta mañana se habla mucho de esto, de cómo hasta ahora siempre se ha marcado un poco, o se ha visto en España la visión sobre África, cayucos, hambrunas, guerras. Esta es una foto del atentado terrorista el otro día de Westgate, y nuestro trabajo ahora mismo está en intentar fomentar, en intentar que los medios también hablen de las cosas positivas, que las hay muchas. Y un poco lo que yo venía a decirles es que hay un avance importantísimo en estos últimos años en España, que realmente sí se está escribiendo muy bien, con mucho rigor, de las cosas buenas y positivas de África, que es un poco lo que nosotros intentamos. Como saben, Casa África es una institución de diplomacia pública. Lo que pretende es acercar África a España, generar acciones y actividades que puedan generar goodwill, buena voluntad entre los países. Y en esta parte nuestra pequeña labor como medios de comunicación es fomentar y tratar de ayudar a los medios para que tengan los contactos para hablar bien del continente. Estamos intentando funcionar, de hecho estamos casi por 2 o 3 consultas diarias, es decir, que es una cosa que ya tenemos muy trabajada, de funcionar como fuente de fuentes. Nos llaman constantemente medios de comunicación españolas para decir, necesito un experto en el Sahel, necesito un experto en telefonía móvil, necesito un experto, y ahí estamos proporcionando. Siempre intentamos proporcionar fuentes africanas, es decir, que sean los propios africanos los que hablen sobre África. Ahora bien, problema. Prácticamente tampoco voy a ser tajante, pero muy pocos medios de comunicación tienen tiempo para traducir a un africano. O sea, las radios dicen, ¿tienes un experto en el Congo? Sí. ¿Habla español? No habla español en el Congo. Francés, incluso inglés. No, lo siento. Eso es un poco la batalla. Yo creo que es algo que, por ejemplo, Nicolás aquí ha peleado mucho y ha ayudado a que en la SER sea completamente normal oír doblajes. La excusa que te dan siempre es que en la radio no funciona. Hay que ir un poco superando este tipo de cuestiones. Siempre trabajamos buscando este tipo de enfoques positivos. Les voy a comentar muy rápido dos iniciativas que tuvimos. Una de ellas fue elaborar una guía de África para periodistas que iban al Mundial de Fútbol. El año pasado en una charla tuve la imprudencia de comentar que hicimos esto un poco asumiendo que iban a ir para África un montón de periodistas deportivos que evidentemente con el peligro que eso suponía, ¿no? Pero siempre desde el respeto, es decir, yo no sé quién es el extremo izquierdo del Getafe. No tengo por qué suponer que los periodistas que están especializados y son muy buenos en lo suyo vayan a saber de África, y por lo tanto había un poco el peligro de acudir a las generalizaciones, acudir a la simplificación de las cosas. Con esta guía, que era muy visual, con flashes, datos, pequeños temas de economía, un poco para que pudieran hablar de cualquier cosa con píldoras, hicimos, yo creo que un poco la labor de concienciar a toda la gente que fue para el Mundial de que era necesario cuidar el discurso no estereotipado sobre el continente. Que como decía, yo creo que hay un panorama mucho más positivo de lo que se escribe de África. Cada vez hay más webs en España dedicadas a África. Guinguimbali, además, con el sello canario, es el ejemplo. Desde hace tiempo está la Fundación Sur, que hace un trabajo estupendísimo. Ahora ha nacido hace poco
Wirico, que es un portal cultural que de verdad que recomiendo muchísimo. La ventana que ha abierto El País con un blog africano que organiza Lola Huete es realmente fantástica porque está permitiendo ver muchísimos temas que evidentemente no tendrían cabida en el país por la simple por el espacio físico, ¿no? Internet en ese sentido está siendo decisivo para que se puedan ver mucho más esas cosas, y si uno las busca, el discurso positivo lo encuentra. Decir eso, que el África positiva está en la web, que hay, como hablaba antes aquí, que sí, que África crece, que África... nosotros estamos convencidísimos de que son muchas más las noticias positivas que se generan que las cosas negativas que se generan. Hay ejemplos, aquí por ejemplo está la página web de Ushaidi, que es una compañía keniana, un grupo de jóvenes kenianos que se han especializado en desarrollar aplicaciones para teléfonos móviles espectaculares, ¿no? Desde la aplicación que usan las señoras que van a vender al mercado cada día su fruta y quieren saber por la mañana cuál es el precio de mercado de ese día. Es decir, hay cantidad de cosas buenas que encontrar en Internet. Está ahí. ¿Cuál es la manera de quitarse todos los miedos? Viajen a África. Es más fácil que nunca ahora. Binter vuela, Iberia hace escala hacia Dakar, Royal Air Maroc ha abierto vuelos, Mauritania Airs, Canary Fly vuela a Leyún, es decir, hay opciones más que nunca para conocer África. No solo por todas estas noticias positivas, el crecimiento económico, sino por la experiencia que supone conocer África, porque es algo que realmente se lleva uno para siempre. Por mi parte, nada, muchísimas gracias. Estamos ahí en la web para que conozcan, colgamos todas las actividades que realizamos y nada, ánimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Como hemos quedado antes, las preguntas que ustedes puedan formular se realizarán en el transcurso de la rueda de prensa. A continuación interviene con su ponencia reducida doña Gemma Parellada. Ponencia reducida. Espera que te presento. La advertencia antes de empezar. Sí. Mira a ver si puedes circunscribirte a los 20 minutos más o menos. Vale. Me avisan si me paso o si... Bien. ¿Ya? Doña Gemma es reportera en África durante 8 años. 8 años de trabajo y 8 años de vivencias esencialmente en el territorio africano. Corresponsal en el África subsahariana del país y de otros medios de comunicación, tanto de radio como de radio tanto nacional como internacional, de France Internacional, etcétera. Editora de la agencia EFE para la región del África subsahariana y también tenemos que decir que ha recorrido numerosos países, ha visitado, ha cubierto información directa y acaba de salir, por ejemplo, de Níger en cuanto al Sahel. Yo tengo que recordar, porque antes había un alumno por ahí, un alumno y una alumna que me preguntaron, oiga, ¿qué es eso del Sahel o Sahel? Que aquí no podemos, a lo mejor tendríamos que preguntarle a nuestro compañero erudito en filología, entre otras cosas, el profesor Humberto Hernández, a ver cómo tenemos que acentuar, ¿no? Según las recomendaciones de la academia, claro, porque él es bastante académico.
Entonces, Sahel o Sahel. Bien, Sahel o Sahel, ustedes saben, todos saben, que es pues esa zona ecoclimática, dicen los textos, y también biogeográfica, de transición entre el desierto del Sáhara en el norte y la sabana sudanesa en el sur. Se extiende a través del norte del continente africano entre el Atlántico y el Mar Rojo y evidentemente comprende, entre otros territorios, total o parcialmente, norte de Senegal, sur de Mauritania, Mali o Malí, la parte sur de Argelia, Níger, Chad, sur de Sudán y Eritrea. Por el norte del Sáhara y el sur por la menos árida sabana. Bien, por supuesto, tanto en prensa, Gemma Parellada es una experta muy reconocida como dentro del periodismo humano. Es decir, hay muchos reconocimientos a su vertiente humana en los trabajos que realiza y actualmente incluso está metida, ella me podrá corregir, pero metida a fondo en la investigación sobre terrorismo y recursos naturales. Bien, pues nada, suyos son los 20 minutos próximos. Bueno, muchísimas gracias y es un gran placer estar aquí. La verdad es que yo creo que soy un poquito extraterrestre a la situación, a la visión, creo que tenéis un poquito todos desde España a África. Yo pues vivo allí y cuando vengo aquí me sorprendo cada vez de la imagen que sigue teniendo África en los medios de comunicación y por tanto la imagen que acaba teniendo la gente, porque una cosa lleva a la otra. Antes alguien esta mañana preguntaba por qué no fomentamos más la imagen positiva de África, ¿no? Yo diría, bueno, es que más que positiva, ¿por qué no fomentamos una imagen real? Tenemos una imagen absolutamente deformada de lo que es el continente y eso lo contribuye en gran parte justamente el que no hay periodistas sobre el terreno y cuando tenemos informaciones llegan precisamente, son fuentes militares o fuentes de ONGs. Son esos dos canales los que están conformando una imagen de África que existe, pero no es la única. Entonces hay esa especie de cortina de humo, ¿no? Si yo ponía el ejemplo de Somalia, si tú dices Somalia, la gente piensa piratas, kamikazes, terroristas, no sé si se os ocurre algo más, pero básicamente es como, y cuando hablamos de terrorismo es como el mal personificado máximo, concentrado, todo el mal mundial es bajo un terrorista. Pero ¿qué es el terrorismo? ¿Quién hay detrás de esas personas que están cometiendo esos atentados y que no son para nada la realidad diaria de, por ejemplo, Somalia? En Somalia, bueno, para mostrar un poquito esa idea deformada que tenemos, ¿no? Hay que ser muy sinceros. De Somalia no conocemos la realidad. El acceso que tienen los periodistas y no yendo de forma independiente pueden llegar a Mogadiscio, que es la capital, máximo a Kismayo. Nosotros tuvimos la gran suerte de llegar hasta Merka, que es esta preciosa ciudad que había sido, bueno, históricamente un puerto comercial muy activo. Pero cuando llegamos a Somalia hay dos formas de trabajar. Una es ir incrustado o empotrado, como quieras llamar, con las fuerzas de paz, entre comillas, con las fuerzas militares de la misión de la Unión Africana, o pagar a hombres armados que no sabes exactamente a qué grupo pertenecen para que te vayan acompañando alrededor. Entonces, conociendo esta pequeña visión parcial, nosotros hemos construido esa imagen muy fomentada en el miedo, que yo no digo que es que, claro, simplemente no sabemos lo que está pasando al otro lado. Creo que es importante que la gente sepa. Entonces, bueno, pues una vez más, ¿quién está sobre el terreno más tiempo? Son normalmente las ONGs. En el caso de Somalia tenemos Médicos Sin Fronteras, que es una organización que trabaja de maravilla, lleva muchísimos años metida hasta dentro, trabajando mucho con la gente local, y las fuentes militares.
Entonces, a partir de eso, ¿cómo crear una...? Es muy difícil, no podemos. Uno no se puede ir a Somalia a arriesgarse, obviamente, a ser secuestrado. Tampoco se trata de ser un kamikaze uno mismo. Pero hay que ser muy cuidadoso cuando se monta, cuando se construye la imagen de África. El caso del terrorismo me sirve muy bien, pues porque pasa de Somalia, como ahora ponía el ejemplo, ¿no? De Somalia a Malí. África se desangra. Bueno, primero que esto de África, África obviamente ya hemos dicho muchas veces no existe. ¿Qué significa que África mejora o empeora o es positiva o es negativa? No, hablemos de Senegal, hablemos de Sudáfrica, hablemos de Níger. No tiene absolutamente nada que ver, sobre todo es que hay realidades absolutamente diversas. Incluso si hablamos de países, bueno, sería más justo hablar de regiones, yo creo. Pero el caso del terrorismo, ¿no? Que es ese el gran mal que tenemos ahora. Bueno, hay un auge, eso es real, eso existe. Está Al-Shabaab en Somalia, el que cometió el atentado en Kenia. Tenemos a Boko Haram en Nigeria. Cada vez estos grupos están más relacionados y están recibiendo más financiamiento. Y hay campos de entrenamiento, incluso pues gente de Al-Shabaab somalíes que se van hasta el Sahel a entrenarse. Es decir, están más relacionados, es un problema que está ahí. Pero, ¿qué sabemos de este problema? En el caso me voy al caso de Mali, en el Sahel, que no es Mali, es un conflicto regional, es el Sahel. Y tenemos el norte de Mali, tenemos el norte de Níger y el sur de Argelia. Bueno, pues lo que ha sucedido allí, cuando hubo la invasión islamista terrorista con los tuaregs, bueno, yo tiendo y digo barbaridades y la gente yo creo que se va a sorprender, pero cuando tú comparas conflictos, yo que he trabajado mucho en Congo, y la invasión en Mali de los islamistas fue de las menos salvajes que yo he visto. Es decir, no hubo prácticamente muertos. La mayoría de muertos fue cuando los militares franceses entraron, desembarcaron y estaban subiendo, sacándoles. Y fue sobre todo los meses anteriores al desembarque francés que los islamistas empezaron a ejecutar la Sharia de la forma más extrema, es decir, a cortar manos y todo. Yo me acuerdo llegar al hospital de Gao, que Gao es la capital del norte, y preguntarle al director del hospital, bueno, pues cómo estaba funcionando el hospital durante toda la ocupación islamista. Y me dice, se quedó un minuto parado y me dice, ¿sabes qué es la primera periodista? Han venido decenas de periodistas y es la primera que me pregunta cómo funcionaba el hospital. Normalmente vienen y me piden, bueno, ¿dónde puedo encontrar un amputado? Hubo 9 amputados en Gao, 9. Claro, defiendo la amputación, no, por supuesto, es un abuso del derecho humano, sí, por supuesto, pero de aquí a construir esa imagen de absolutamente monstruo que ha justificado una operación militar de una envergadura que no habíamos visto en años, Francia desembarcando en Mali, entrando, y yo me acuerdo, en Abidjan, estaba en Costa de Marfil, vino el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, y dijo con una tranquilidad increíble que en Costa de Marfil hay una prensa muy crítica contra Francia. Y alguien le preguntó, bueno, esto vuelve la France-Afrique, ¿no? El France-Afrique, ya conocéis ese concepto del patio trasero de Francia en África. Y él dijo, no, ¿cómo va a volver la France-Afrique? Si Mali es un país pobre, ¿qué interés vamos a tener? Bueno, pues resulta que 350 kilómetros fuera de la frontera de Mali, en esta especie de desierto donde había la frontera aquella que hemos visto absolutamente recto, hay unas minas de uranio. Estas minas de uranio están alimentando 1/3 de los reactores nucleares franceses. Francia probablemente es la nación más nuclearizada del mundo, es decir, su energía nuclear depende, su electricidad depende de la energía nuclear. Entonces, hay 1/3, o el pilar energético de Francia está en Arlit, es 350 kilómetros de donde estaba sucediendo toda la revolución en Mali. Entonces, claro, como yo me pregunto, pues como periodista, estos días se ha estado hablando mucho de la región y ha pasado justamente en los dos lados, en Kidal, en la parte de Mali, y en Arlit. En Arlit es justo donde han muerto estos 92 inmigrantes que han muerto de sed.
y salió en los medios que los inmigrantes han muerto. Por supuesto tiene que tener, pero esos son píxeles de una imagen más grande que somos incapaces de ver. Tenemos los inmigrantes que han muerto, tenemos los rehenes que han liberado, los rehenes franceses, 4. Curiosamente, 4 trabajadores de la empresa Areva. Areva es una empresa francesa, pública, que es la que está explotando esas minas que os decía. Es decir, que venga el ministro francés y diga que no hay intereses porque Mali es un país pobre, es una absoluta deformación. Que si los periodistas no hacemos nuestro trabajo, mantenemos esa especie de imagen deformada y falsa. Por eso yo digo siempre que estamos todos sobre el terreno, estamos militares, ONGs y periodistas, y el diálogo es muy importante porque estamos trabajando en temas parecidos y siempre es provechoso el intercambio de información. Pero tenemos que ser independientes y esto es fundamental, porque si no acabamos siendo herramientas de propaganda o herramientas de comunicación, y esa no es nuestra función. Esa no es en absoluto nuestra función. Tenía que pasar fotos y se me ha olvidado. Pero bueno, eso es Somalia, es esa ciudad que os comentaba. Aquí eran donde ejecutaban a las personas. Las elecciones, que es otro gran clásico, ¿no? que se vende en África como las elecciones como panacea, como la medicina para todo, cuando se están sucediendo elecciones de una forma que jamás aceptaríamos en Europa, en unas condiciones que jamás aceptaríamos en Europa, pero sí sucede pues en Mali o en Somalia. En Somalia votaron, bueno, es un sistema muy complejo, pero votaron los representantes de ciertos clanes, es decir, una habitación pequeña con 200 personas votando, y el mundo ha decidido que vamos a considerar legítimo a este señor. Yo por eso, más que nada quiero lanzar cuestiones y abrir interrogantes para ver que dentro de esa imagen un poquito caótica y tan dramática, por supuesto, porque son guerras étnicas, elecciones maravillosas que lo solucionan todo y que nunca luego no lo solucionan nada. Guerras étnicas, por cierto, que guerras son siempre étnicas, no puede haber una guerra política, económica, no hay cuestiones geoestratégicas. Yo creo que seguimos teniendo una visión como muy infantil, y una de las razones es porque a todos nos da vergüenza decir que no sabemos nada sobre Oriente Medio, sobre Latinoamérica, pero en África todo vale. Y como no hay nadie para confirmar, y a nadie le da vergüenza decir que no tengo ni idea que lo que está pasando en África. Y eso es un canal libre para ir colando. Uno de los grandes problemas también es que somos menos de 10 periodistas para cubrir África subsahariana. ¿Qué significa? Luego hay gente que va bajando, por supuesto, y que hacen un trabajo imprescindible, pero 10 personas que además normalmente, pues por lo que comentábamos de falta de recursos y por el poco interés, falso también la falta de interés de los medios, que no es la falta de interés de los lectores, lo comentábamos esta mañana. Yo veo la diferencia. A ti los editores no te hacen la diferencia. Tú tienes que llenar una página y da igual, si lo copias o lo pegas, ellos no te piden calidad. Te piden, tú llena esta página. Pero el lector sí lo ve. Tú escribes una página copiada y pegada y no tiene ninguna reacción. Tú escribes un reportaje. Yo publiqué el año pasado un reportaje en el que había dedicado, hay 6 años detrás de trabajo. No especialmente para esas 2 páginas, pero llevo 7 años trabajando en Congo. Cuando salen ese tipo de informaciones, la gente reacciona, la gente te pregunta y la gente nota la diferencia. Entonces, un poco también la reflexión de ver, si están cayendo, si hay menos lectores, si la prensa está en esta especie de crisis, nosotros tenemos parte de responsabilidad. Podemos culpar a un montón de gente, pero vamos a ver primero qué puede hacer cada uno de nosotros como periodista. Muchas gracias. Sí, porque yo seguramente necesito
Bien. Doña Rosa María Calaf, nacida en Barcelona en 1945, abogada y periodista. 26 años de carrera en el exterior como corresponsal de televisión española. En Nueva York, para Estados Unidos y Canadá. En Moscú, para la Unión Soviética y Rusia. En Buenos Aires, para América del Sur. En Roma, para Italia y el Vaticano. En Viena, para los países del Este. Hong Kong, para Asia-Pacífico, y China durante el año olímpico. Ha informado para la televisión española desde 93 países y ha visitado un total de 178 naciones en viajes personales. Hay unos datos realmente periodísticos que a mí me han llamado mucho la atención. Ha recorrido en coche 60.000 kilómetros, cuando nosotros a veces hacemos algunos 60.000 kilómetros. 21 países africanos durante 13 meses, 13.000 kilómetros en Australia, 9.000 en Sudamérica, 7.000 en Alaska y Canadá, 30.000 en Siberia, Mongolia, etcétera, y Turquía. Irán. Fue miembro del equipo fundador de la televisión de Cataluña, TV3. A mí me gustaría preguntarle después, en la mesa redonda, algo al margen de África, a ver qué opina de la Televisión 3. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Entre los galardones recibidos por doña Rosa María Calaf, cabe destacar Ondas 2001, Periodista del año 2001, Colegio de Periodistas de Cataluña, Cirilo Rodríguez 2007, A toda una vida, Academia de Televisión, Víctor de la Serna 2008, de la Asociación de la Prensa de Madrid, naturalmente. Doctora honoris causa 2008 por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, doctora honoris causa 2010 por la Universidad Miguel Hernández de Elche y doctora honoris causa 2013 por la Universidad Jaume I de Castellón. Premio Nacional de Periodismo de Cataluña 2009 y bueno, y hay una serie de que no hablan de su hay una serie de premios que bueno, es lo que da una vida profesional dedicada íntegramente a la profesión. No se le han conocido veleidades ajenas a la profesión. No. Y aquí la tenemos. Muchas gracias, doña Rosa María. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, todo esto solo es cuestión de años, ¿eh? De años y de pasión, como decía esta mañana bueno, Javier, y de locura y efectivamente quizá también un poco de compromiso, ¿no? Pero sobre todo de tener la enorme fortuna de haber podido hacer pues esa profesión que efectivamente para mí es mucho más que esto, es una vida y es una responsabilidad. Y sentirme tremendamente, ya digo, afortunada por ello, ¿no? O sea, siempre he dicho que he sido muy privilegiada con lo que he podido hacer y, sinceramente, pues lo agradezco todos los días, ¿no? Bueno, estoy también muy contenta de estar aquí y porque me apetece y me gusta cuando veo, efectivamente, gente joven, estudiantes. Me encanta ver y estar y compartir esta mesa, o sea, con colegas y compañeros periodistas jóvenes, que me reconforta muchísimo, o sea, verdaderamente ver que efectivamente se sigue en la brecha del buen periodismo, porque, como decía el teniente coronel, es verdad que somos un poco apocalípticos y estamos pues todo el rato hablando mucho de lo negativo. No todo es malo, también se ha dicho aquí que efectivamente hay una cierta tendencia a estar pues continuamente hablando solo de lo que va mal, noticias malas, no noticias positivas, noticias buenas. Cuando las hay mucha gente en el mundo haciendo cosas estupendas, pero probablemente lo que sí es importante es saber que, bueno, que cuando somos así de apocalípticos es un poco porque estamos haciendo un diagnóstico, porque hay que saber lo que está pasando, es, en fin, como saber qué enfermedad tenemos para tener un diagnóstico que nos permita después quizá tratar de curarla. Si no sabemos lo que
pasa, pues difícilmente no podemos tratar de curarla. Bueno, por eso digo que me encantan estos foros, porque es raro en esta especie de sociedad de pasarela en la que todo va súper deprisa, ¿no? Y que hemos convertido, pues eso, los periódicos en blogs y las cartas en SMS, y que creemos todos que somos muy importantes porque tenemos Twitter y nos parece que estamos en contacto con Bill Clinton y con, no sé, Justin Bieber o la reina de Jordania, y que nos creemos que somos unos fotógrafos estupendos y que resulta que lo que tenemos es Instagram. Entonces, es decir, esta sociedad de apariencia, ¿no?, que es la que nos envuelve, y sobre todo a la gente joven es la que os marca, ¿no?, la que habéis vivido siempre. Entonces tiene mucho valor y es muy importante el que os deis cuenta, pues, de que eso, es una especie de simulacro, ¿no? Y que, en fin, porque uno tenga 250.000 amigos en Facebook no quiere decir que tenga amigos, ¿no? Entonces, todo eso me parece importante que se discuta en estos foros y que se ponga un tiempo para saber, o sea, que se le dé importancia al saber, que se le dé importancia al pensar y que se le dé importancia sobre todo al preguntar, porque creo sinceramente que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad que estamos construyendo es que no se hace preguntas, ¿no? Hay esa frase maravillosa que, bueno, no recuerdo dónde la vi hace un tiempo, que decía, pues anda, resulta que ahora que tenía todas las respuestas va y me hacen las preguntas, ¿no? Bueno, ¿eso qué quiere decir? O sea, que hay un pensamiento único instalado que parece que es el único que se puede seguir y ya está. ¿Y para qué me voy a hacer preguntas? Y ya está todo ahí, y ya está resuelto. Bueno, pues es obvio que no está resuelto. Y una de las cosas bueno, yo voy a hacer muchas preguntas, pero para empezar, lo que me pregunto a mí misma es cómo voy a estructurar esto, porque ya se ha dicho prácticamente todo lo que yo tenía previsto decir en estas páginas que me había preparado, porque yo todavía soy de las de llevar el papel, ¿no?, y de las de tenerlo más o menos todo escrito. Y yo coincido absolutamente con todo lo que se ha dicho aquí, por supuesto. Así que lo que he hecho ahora, pues, es prescindir un poco de esto, y va a ser un poco deslavazado y quizá embrollado, porque lo que he hecho ha sido tomar notas, y quizá ahora pues voy a ir comentando las reflexiones que se me ocurren para después, en fin, que las podamos compartir, ¿no? Lo que sí me parece importante es que hemos hablado mucho del periodismo, y está claro de que el periodismo se está haciendo de una manera que no es la buena, o sea, es decir, no se está haciendo bien, y en eso me parece que estamos de acuerdo todos. También es verdad que sí que hay mucha gente que lo está haciendo bien, ¿no? Y lo que sí hemos de enseñar, y desde pequeños a ser posible, yo ahora estoy muy involucrada en dar muchas charlas en colegios, estoy haciendo un programa con la Fundación La Caixa, etcétera, para escuelas y alumnos de la ESO. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente para explicar, o sea, la importancia de estar bien informado, la importancia de tener sentido crítico y de que no nos traguemos todo lo que se nos dice, sino que seamos capaces de reflexionar y de separar, pues, en fin, la paja, ¿no? Porque es verdad que también se ha dicho esta mañana, y es importante, que nunca, como ahora, hemos estado tan bien informados, o por lo menos con tanta posibilidad de estar bien informados. Es decir, la tecnología permite, como nunca, tener una herramienta de conocimiento, de acercamiento al otro, de posible cohesión. O sea, jamás en la historia de la humanidad se ha tenido todo esto, ¿no? Jamás, es verdad, la humanidad ha estado en lo material tan bien como ha estado ahora, ¿no?, como está ahora. Y sin embargo, hemos sabido efectivamente eliminar las distancias, ¿no?, pero no hemos sabido eliminar las diferencias. O es que a lo mejor lo que tenemos que preguntarnos es que a lo mejor no hemos querido, ¿no? Entonces, me parece que está claro que el periodismo, pues hay que ser consciente de que no está bien, y de que hay que reivindicar, recuperar la calidad. Ha habido, y se ha esbozado, y lo acaba de decir también ahora Gemma, de pasada, o sea, el que parece que el objetivo no sea, de las empresas periodísticas, no sea la excelencia informativa. O sea, realmente no lo es, ¿eh? Ha dejado de serlo. O sea, entonces, si las empresas informativas convencionales no están interesadas en que se informe bien, bueno, pues tendremos que buscar la información por otro lado, porque ahí yo creo que efectivamente está ya bastante perdido, por mucho que individualmente se luche, pues como Nico y como pues tanta otra gente,
como Pepe o como tantos otros compañeros, porque en las empresas todavía haya periodismo con dignidad, ¿no? Entonces creo que efectivamente por un lado hay, entonces yo, bueno, pues voy a centrar el tema en que sabemos que está pasando todo esto, ¿no? Nico decía esta mañana que es importante, ¿no?, es decir, explicar no solo que vienen y que se ahogan los inmigrantes, sino por qué vienen, ¿no? Entonces, pregunta, ¿por qué vienen? Respuesta, porque en sus países no pueden vivir. Pregunta, ¿por qué no pueden vivir? ¿No? Y entonces ahí vamos a algo que también apuntaba el general, las responsabilidades. Es decir, no pueden vivir, bueno, pues porque no se dan las condiciones para que puedan tener una vida digna, ¿no? Entonces tendremos que preguntarnos quién es responsable de eso, ¿no? Está claro que lo son, pues también se ha esbozado, sus gobiernos y las instituciones de los distintos países, o sea, que no son capaces, pero también somos responsables nosotros. Es decir, que, tal vez exagerando un poco, siendo melodramática, nuestro bienestar se apoya en la miseria de muchos millones, ¿no? Y de eso tenemos que ser conscientes. Entonces, ¿por qué? Como también decía, tenemos que tener gestos personales, es decir, siempre parece que se habla de cómo ha estallado la guerra. Bueno, la guerra ha estallado porque alguien hace que estalle, ¿no? O sea, no es algo que se produce así de repente, ¿no? Bueno, entonces ahí podemos ir a pensar y hablar del lenguaje, que también se ha esbozado esta mañana, de la importancia del lenguaje, de cómo contamos las cosas, de cómo utilizamos las palabras, o sea, de los eufemismos, ¿no? Los eufemismos corrosivos totalmente. O sea, ¿por qué los eufemismos? ¿Qué son? Pues es una amabilidad de las palabras que manipula las ideas. O sea, es decir, se pretende que esa palabra tenga un significado distinto del que tiene, ¿no? O sea, es decir, un significado distinto de la realidad a la que se refiere. O sea, que le dé un significado distinto a la realidad. De esto luego podemos hablarlo más, tengo montones de ejemplos. Me refiero, por supuesto, a los daños colaterales, me refiero a las bombas limpias, o a una vez que estuve en París en una especie de feria de armamento y tal, y que hablaba de balas ecológicas. O sea, no sé muy bien qué debe ser eso, ¿no? Entonces, ese tipo de absurdos absolutos, ¿no? Entonces, eso enlaza el del por qué le he puesto el título que le he puesto a esta ponencia, que ya no voy a hacer tal como la iba a hacer, pero que sí enmarca lo que era, bueno, pues lo que era mi idea, y que ahora ya digo, simplemente pues me sirve como para hacer el cinturón o la bolsa donde meter todo lo que se ha venido diciendo ahora, porque realmente todo el final está ahí. ¿El título cuál era? Cuando se instala la mentira. Porque ¿qué ocurre? Que lo que se nos cuenta en gran parte no es verdad. O sea, y eso es algo que tenemos que saber para estar alerta y para, bueno, pues buscar aquellas fuentes y aquellos medios y aquellas personas en los que podamos confiar para realmente poder irnos enterando de lo que sucede. ¿Por qué? Bueno, pues porque está muy, muy claro que disfrazar la verdad ha sido algo que se ha hecho siempre. O sea, es decir, desde la historia de los albores de la historia de la humanidad, no dejar saber ha sido una forma de dominar. Bueno, pues las dictaduras lo hacen de forma feroz, las democracias han encontrado pues unas vías mucho más sutiles, pero que en el fondo es lo mismo, ¿no? Es decir, es crear un tipo de sociedad que a lo mejor resulta que no le interesa a la mayoría. O sea, que es una sociedad a medida de determinados intereses. Yo había preparado para empezar simplemente no sé si lo habéis visto, a lo mejor alguno está en YouTube, es un reportaje de la televisión francesa, he escogido este porque además está subtitulado, de cuando se derribó la estatua de Saddam Hussein. Los que sois más jóvenes quizá lo recordáis menos, porque en fin, ya hace sus años, ¿no? Pero esto se vendió, pues bueno, como, en fin, el gran éxito de la guerra de Irak, ¿no? Y entonces era, pues, el exponente, en fin, el ejemplo de cómo los iraquíes, pues, iban y derribaban ese símbolo de la opresión, etcétera, etcétera, pues, en fin, con la alegría de que se habían liberado del dictador, tal y cual. Bueno, muy bien. Bueno, pues la realidad es esta. O sea, vamos a ver si
no hago ningún desastre, porque mi relación con... A ver, y no, espero que no sea... Vale. ¿No se oye? Un momentito. Pues tendría que oírse, ¿no? Bueno, si no, como están los subtítulos, es igual, casi es mejor que estén los subtítulos para que las reglas sean más fáciles. Ceci est la version officielle. L'armée américaine aide les Irakiens libérés à renverser le symbole d'un régime honni. Mais cela ne s'est pas passé exactement comme ça. Le Los Angeles Times a publié un rapport de l'armée qui attribue à l'unité d'opération psychologique la mise en scène de cet événement. Objectif : promouvoir l'idée d'une guerre de libération. Voici ce qui s'est réellement passé. C'est en arrivant sur cette place déserte que cette unité a eu l'idée d'abattre la statue de Saddam Hussein pour faire l'image symbole de la guerre. Surtout si les Irakiens la renversaient. Un coup de haut-parleur pour faire venir la population et attirer les journalistes. Un petit attroupement sur la place et le spectacle commence. Et puis, il y a ce drapeau américain qui vient cacher la tête du dictateur un court instant. On le retire très vite. Erreur de propagande? Révèle-t-il trop l'occupant sous le libérateur? Ou bien tout cela est-il parfaitement maîtrisé? Un plan avec le drapeau étoilé pour satisfaire le public américain, un plan avec le drapeau irakien pour le reste du monde. Au JT, le montage de plans serrés donne l'impression d'une foule joyeuse qui se défoule. Mais à y regarder de plus près, on voit surtout des soldats et des journalistes. L'image est fabriquée, mise en scène par les militaires, mais remarquablement efficace. Bueno, parece que no sé si... Bueno, en principio continúa, no sé por qué, posiblemente... Bueno, es igual, como tampoco... Pero ya os habéis dado idea de qué va, ¿no? Es decir, claramente, o sea, un derribo de esta estatua que se vendió como, en fin, la imagen, el símbolo, pues realmente era absolutamente montada. La mayoría de los periodistas que estaban ahí transmitieron efectivamente esa versión oficial, ¿no? Este tipo de reportajes lo hizo la televisión francesa, lo ha hecho ProPublica, o sea que es como sabéis, bueno, posiblemente lo conozcáis, o sea, es un dominio, una página que en internet, o sea, que ganó un Pulitzer hace 2 años, etcétera, que está financiada por un matrimonio filántropo americano, etcétera, que hace periodismo de investigación. Entonces, bueno, pues también contó todo esto. Pero en general, o sea, prácticamente nadie dijo cuál era la realidad. ¿Por qué? Pues bueno, en muchos casos probablemente porque ni siquiera se lo plantearon, estaban metidos en esa vorágine, que bueno, que lo que se trataba era de contar pues lo que se quería que se contase. En otros casos, o sea que sin ninguna mala intención, en otros pues sí, con mala intención. Esto es un ejemplo, ya digo que, en fin, en este caso concreto es de este punto concreto que tiene referencia a Estados Unidos, pero eso lo hace prácticamente todo el mundo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si queréis, os puedo citar lo que ha pasado hace unos días cuando se estaba discutiendo sobre el tema de si atacar o no atacar Siria en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba planteando si bombardear o no al régimen sirio por lo de las armas químicas, y entonces aparecía muchísimo en televisión, en fin, un experto, Stephen Hadley, que era un ex consejero de seguridad de Bush, que apareció en la CNN, en la Fox, en la Bloomberg, y aparecía como experto independiente, ¿no? Él recomendaba atacar, ¿no? Bien, ¿qué pasaba? Que nadie decía que Hadley es director, es director de Raytheon, uno de los fabricantes del misil Tomahawk, que eventualmente iba a ser utilizado en los ataques. Las acciones de Raytheon subieron al máximo histórico, el trozo de pastel que Hadley tenía en esa empresa pues subió a $900.000, etcétera, etcétera, ¿no?
Al menos 22 de los contertulios que proponían en los medios atacar a Siria tenían relación con la industria militar. Según la misma entidad, que es la que hizo el informe, este informe, que es el que me han pasado, solo 13 de 111 apariciones en los medios de comunicación expusieron el conflicto de intereses. Es decir, que expertos que se estaban presentando como independientes no eran independientes, puesto que tenían claramente conflictos de intereses, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que la propaganda ha evolucionado en las últimas décadas, ¿no? Y precisamente, pues bueno, se ha visto que la tecnología permite difundir con una extensión extraordinaria, todo tipo de informaciones que normalmente no son verificadas. Entonces, aquí tenemos dos situaciones. Ya digo, un periodismo que funciona mal, está claro, porque no denuncia y no habla de estas cosas, ¿no? Pero, ¿por qué funciona mal? Es la siguiente pregunta. Bueno, pues porque hay unas empresas periodísticas que tienen intereses ajenos a la función periodística. ¿Por qué? Porque hay una promiscuidad enorme entre los poderes, es decir, poderes que tendrían que estar separados. El poder económico, el poder político y el poder mediático están, pues en una comunión de intereses. Entonces, estos poderes, ¿qué están tratando de hacer? Bueno, pues construir un tipo de sociedad, ¿no? Un tipo de sociedad que lo que deberíamos hacer las personas que la integramos es tener el suficiente sentido crítico para examinar si es la que queremos o no, ¿no? Porque realmente en nuestra mano está, sobre todo en los que pues tenemos la fortuna de vivir, como se mencionaba esta mañana, en países donde, pues, en fin, las democracias funcionan mejor o peor, pero tenemos una posibilidad de expresarnos, ¿no? Bueno, pues expresarnos en la línea de aquello que creamos que es más conveniente. Pero para poder expresarnos tenemos que saber lo que pasa y, por tanto, tenemos que estar bien informados. Siempre se dice que en las relaciones internacionales los países no tienen amigos, tienen intereses, ¿no? Y desde luego los derechos humanos, siempre que tienen enfrente a los negocios, pues bueno, la experiencia demuestra que tienen casi siempre las de perder, ¿no? Entonces, en esa sociedad que estamos construyendo, por ejemplo, pasan cosas como que la cláusula de rescisión del contrato de Messi sea más alta que lo que ha pagado el dueño de Amazon por comprar el Washington Post. Que, por ejemplo, lo que cobró Tiger Woods por ser la imagen de Nike fuera más dinero que lo que cobra en un año toda la plantilla de Nike en Indonesia. Bueno, quizá eso debería hacernos reflexionar si ese es el tipo de sociedad que queremos, o como se planteaba esta mañana, que me parece que lo mencionabas tú, Nico, pues si queremos estar cambiando de móvil y comprándonos cantidad de artilugios que posiblemente no son necesarios, no es negar los avances tecnológicos y el progreso, pero es sí apoyar y exigir unos avances y un progreso, o sea, que sea responsable y que sea justo, ¿no? Bueno, pues seguramente no nos estaríamos cambiando si supiéramos lo que ocurre en el Congo, o sea, por toda la explotación de los recursos, etcétera, que tienen que ver con este consumo de la tecnología. Es decir, que continuamente deberíamos estarnos haciéndonos preguntas. Para eso necesitamos educar, ¿no? Por eso es tan importante, como digo, estos foros, pero ya no solo en la universidad, sino desde mucho antes, ¿no? Educar también, por ejemplo, lo quiero mencionar de pasada porque se decía esta mañana, en lo que hablábamos de las relaciones entre, que estaba en el enunciado de este encuentro, las relaciones periodistas, militares, cooperantes, yo añadiría, lo que preguntaba yo esta mañana, contratistas y diplomáticos, ¿no? Porque son unas relaciones muy importantes porque, como se ha mencionado aquí, todos trabajamos por lo mismo. Se supone que por hacer un mundo mejor y por proteger a las víctimas, o sea, las víctimas de abusos de los derechos humanos. Sin embargo, muchísimas veces se producen fricciones y hay una cierta desconfianza mutua. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente no hay la suficiente preparación y formación en ninguno de los ámbitos. Es decir, en teoría parece que el militar y el diplomático tiene que tener todo siempre ser secreto. El periodista tiene que tenerlo todo siempre y descubrirlo todo, ¿no?
bueno, pues ni una cosa es verdad ni la otra tampoco. Es decir, que el periodista tiene que saber que hay límites, tiene que saber que la seguridad es importante y muchas veces requiere una cierta dosis de secretismo. Pero, por supuesto, el diplomático y el militar tiene que saber que esa dosis de secretismo tiene que poder ser explicada. O sea, es decir, que tiene que, en el momento en que se tenga que explicar, se pueda explicar convenientemente el por qué eso no se ha podido contar. Es decir, que todo eso es una educación en sentido común, pero una educación que es muy importante a la hora de ponernos a trabajar, ¿no? Con los cooperantes y las ONGs ocurre exactamente lo mismo. En general hay un trabajo, una colaboración buena, pero también es verdad que hay que decir que, por una parte, hay muchos periodistas que solo buscan, como ha señalado hace un momento Gemma, el morbo, y solo le interesa el que su plano sea más espectacular que el del de al lado, y nunca el espectacular significa mejor calidad y mejor información, ¿no? Sino, como digo, más impacto. O sea, es decir, que digamos, sustituye lo que importa por lo que impacta, y es el periodista que busca y está, pues en fin, bajo el lema del todo vale. Y por otra parte, también es verdad que en el mundo de lo humanitario hay una cierta industria de lo humanitario y ciertas ONGs que, bueno, que lo que prefieren pues es estar en los titulares y salir en la imagen, y están dispuestos a ceder en presiones, etcétera. Yo recuerdo, por ejemplo, discusiones sobre subirte o no subirte a un helicóptero que está transportando ayuda en un momento de máxima necesidad, cuando son 24 horas, 48 después, por ejemplo, de una catástrofe, en una zona donde no hay nada, donde es evidente que subir la cámara y un equipo de televisión al helicóptero significa bajar el equivalente en peso de este material de ayuda. Entonces, a ti no se te ocurre ni siquiera plantearlo. Bueno, pues ahora no solo se plantea, sino que se suben. O sea, los medios te empujan y te dicen aquello, no vaya a ser que otro llegue antes que tú, y entonces nadie plantea el decir, bueno, pues sobre mi conciencia no va a estar el que se bajen esos kilos de ayuda, pero es que hay, por ejemplo, ONGs, o hay a veces operaciones de ayuda, etcétera, que bajan la ayuda para que se suban las cámaras, ¿no? Bueno, tengo montones de ejemplos de estos que, si después queréis, podemos comentar. Es decir, y sobre todo, insisto en lo de la importancia del lenguaje, o sea, de contar las cosas tal como son y no dejarse arrastrar, o sea, por el políticamente correcto, ¿no? Es decir, que eso es una responsabilidad, o sea, del periodista, o sea, y somos nosotros los que tenemos que ponerle freno, igual que tenemos que ser nosotros los que muchas veces protejamos a las víctimas, o sea, de ellos mismos. Es decir, no podemos aprovechar su vulnerabilidad para que nos salga una crónica mejor. ¿Qué quiero decir? Terremoto en China, poco antes de los Juegos Olímpicos, que posiblemente recordaréis. Bueno, era estupendo, los padres que estaban lógicamente desesperados porque sus hijos habían sido aplastados, o sea, por las escuelas que se derrumbaron como castillos de naipes, cuando al lado pues estaba la casa del jefe del partido, al que no se le habían roto ni los cristales, ¿no? Lo cual significaba evidentemente que una cosa estaba bien construida y la otra no. Entonces, esos padres denunciaban, protestaban y acusaban claramente, o sea, a las autoridades de eso que había sucedido. Pero ¿qué iba a suceder después? Que si esas personas eran identificadas, iban a tener represalias. Porque China será muy moderna y tendrá muchas luces de neón, pero es un régimen, o sea, es un régimen donde las libertades y los derechos de las personas no están protegidos. Entonces tú tienes que saber que esas personas en ese momento de vulnerabilidad pueden estar diciendo todo eso, pero que luego van a sufrir las consecuencias. Entonces tienes que hacer de manera que no sean identificados, o sea, es decir, que tú, ya digo, tienes que tener esa responsabilidad, ¿no? Y como esto, otras mil cosas. Bueno, yo creo que me he comido los 20 minutos, entonces querría terminar con dos frases que no son mías y que creo que bueno, son realmente fantásticas. Una es una canción de Jacques Brel, que a los más jóvenes seguramente no sonará nada, pero que era un gran cantante francés de protesta y de denuncia, que decía que, claro, nos dedicamos a hacer caridad porque no somos capaces de exigir justicia.
¿no? Y eso es algo que tenemos que pensar un poco todos los días y preguntárnoslo a nosotros mismos, ¿no? A cada uno. Y la otra es un verso de León Felipe, que no voy a decir solo la primera estrofa, más o menos, pero viene a decir algo así, como yo no sé muchas cosas, es verdad, dice, yo solo cuento lo que he visto, y lo que he visto es que los gritos de angustia del hombre se acallan con cuentos. Bueno, pues que no se acallen con cuentos es responsabilidad de los periodistas. O sea, muchas gracias. A continuación, vamos a exponer la intervención de Makaila Gebla, que es periodista freelance, autor del blog de Makaila, la necesidad del periodismo digital en África, la experiencia de Chad. Una vez que presenciemos esta videoconferencia, vamos a descansar, no mucho, 5 minutos, y recuperaremos a los ponentes en la mesa redonda. Pues yo me bajo, ya me subo después. Sí, déjalo si quieres. Sí, porque bueno, se han quedado claros los millones de cosas. Bueno, vamos a intentar contar con Makaila. Tenemos aquí los riesgos del directo. Ha tenido problemas, lo inimaginable ha pasado porque estaba en la casa del periodista en París y se ha caído la conexión en la casa del periodista en París, que es algo bastante sorprendente para mí por lo menos. Y vamos a intentar llamarlo por teléfono porque al final no ha podido conseguir Skype. Vamos a tener la foto de él por aquí. Ico, le voy a agradecer que venga a hacer la traducción consecutiva. Se ha apagado este ordenador, no sé por qué. Vale, llamamos. A ver. Tú tienes que hablar por aquí. Aquí está el micro. ¿Te puedes acercar un poquito más? Y vamos a intentarlo. Claro. No, porque mira, no tengo entrada de micro, este ordenador. ¿Eh? Ahí mismo, espera, que quita así. Vale, este es el contacto. Makaila. Vale, te va a saludar él, si va todo bien. ¿No se oye? Ahora sí. Allô, bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, oui. Attendez un instant, s'il vous plaît. Ok, d'accord. D'accord. On essaie de mettre le son. D'accord, je suis là. Communication marche pas. Ok. Makaila, c'est bon. Oui. Voilà. On va commencer. Je peux. Le direct. D'accord. D'accord, ça marche. Quand vous voulez. D'accord, ça y est? Vous me dites ok, puis je commence. C'est bon. Ouais. Oui. Comment? Oui. D'accord, oui. Super. D'accord. Oui. D'accord. Ça marche, Raphaël. D'accord. Voilà, donc je tiens d'abord à remercier toute l'équipe de Ponto Humano, je remercie le sénateur
je remercie en fait toute l'Espagne qui a voulu vraiment m'accueillir dans un premier temps avant la France. Parce que mon problème a été d'abord médiatisé en Espagne par des militants associatifs, des militants de droits de l'homme, des hommes politiques aussi, qui ont voulu, dans les cadres humanitaires, m'accueillir. Et comme vous l'avez bien su, ma situation, je suis un journaliste, blogueur, militant de droits de l'homme, mais aussi altermondialiste. Et c'est dans ce cadre que je... Voilà. D'accord. Et c'est dans ce sens que j'ai lutté à travers mon blog au Sénégal. Donc, et dans ce cas que j'ai été expulsé en d'abord en 2005 du Sénégal, quand j'étais en Tunisie. Par la suite, j'ai fait 7 ans au Sénégal. On m'a expulsé vers la Guinée. Tout simplement parce que je luttais pour la démocratie. Je luttais pour la paix. Oui. 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 D'accord. Ok, d'accord. D'accord. D'accord, ça marche. Ok. D'accord. Ça marche. D'accord. Donc, je remercie, d'abord, je remercie d'abord l'organisation Punto Humano. Je remercie le sénateur Gulio. Je remercie le peuple espagnol qui a bien voulu m'accueillir depuis le mois de juin où j'étais expulsé du Sénégal vers la Guinée. Et les démarches qui ont été menées en Espagne pour m'accueillir étaient en cours, mais la France a anticipé pour m'accorder un visa où je suis arrivé en France. Mais rien n'est perdu, je peux toujours compter sur des amis espagnols, je peux toujours compter sur l'État espagnol pour revenir en Espagne. D'accord. Disculpen, a Macaila, ¿se entiende un poquito? ¿Se oye bien el francés o no lo oyen bien? Ah, perdón. Gracias. Bueno, Macaila está agradeciendo sobre todo al equipo de organización de la conferencia, al equipo de Puente Humano y Alberto la posibilidad de poder hablar hoy aquí. Y está muy emocionado porque está agradeciendo todo lo que ha hecho España, la gente, el pueblo español en general y sobre todo la gente que le ha ayudado a salir, porque como saben ha sido expulsado de Senegal y a poder ir hacia la República de Guinea, y desde junio que le están apoyando para poder hacer los trámites para conseguir asilo político. Y bueno, está un poco pues reincidiendo en el agradecimiento a todos los que están haciendo posible que esté hoy aquí y voilà. Donc d'accord. Et donc la mobilisation continue parce qu'aujourd'hui même en Espagne, à Tenerife, tous les militants associatifs sont en train de vouloir m'accueillir encore à nouveau pour une conférence. Mais aujourd'hui, l'occasion m'a été donnée à travers cette conférence débat avec l'université pour que je puisse vraiment me prononcer sur ma situation. Donc, je suis un militant, journaliste et blogueur tchadien. J'ai été en Tunisie entre 2000 et 2005 où j'étais expulsé. J'étais au Sénégal, on m'a encore expulsé tout simplement parce que je me bats pour la démocratie, parce que je me bats pour la liberté d'expression, parce que je me bats pour le respect des droits de l'homme dans mon pays. Et malheureusement au Tchad, il n'y a pas toutes ces valeurs universelles qui sont respectées dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, je sais que... D'accord. Macaila está agradecido por poder tener la ocasión hoy de estar hablando en esta conferencia en Tenerife, porque no ha podido desplazarse por motivos precisamente de su falta de documentación y de la legalidad, porque está tramitando ahora mismo no sé si ha dicho esto exactamente porque no lo he entendido, pero no se ha podido desplazar y está contando un poco su trayectoria como el blog que tiene de Macaila. Y también la plataforma para la que trabaja Alter Forum, me parece.
o con la que colabora. Él estuvo en Túnez desde el año 2000 al 2007, y de ahí fue expulsado, ha estado en Senegal, donde también ha sido expulsado, y todo esto porque lucha por la libertad de expresión y lucha por la democracia y por los derechos humanos en su país. Michaela. Oui, aujourd'hui, je sais que je ne suis pas seule dans mon combat. Je sais que j'ai des amis en Espagne. Depuis mon expulsion du Sénégal, toute la presse espagnole, tous les hommes politiques espagnols ont découvert qu'au Tchad, il n'y a pas de démocratie, qu'au Tchad, il y a un régime qui a fait 23 ans sans organiser des élections libres et transparentes. Et je suis allé à l'Union européenne. D'accord. Y es por esto que gracias a esto hoy pueden oír en toda España todos los medios de comunicación españoles, y todos los políticos españoles hoy pueden conocer que en Chad no hay democracia, que hay un régimen desde hace 23 años que no permite la libertad de expresión ni la democracia. Voilà. D'accord. Je suis allé au mois d'août, j'ai été reçu par le Parlement européen. Dans la salle était assez pleine. Il y avait Eva Joly qui était la présidente de la commission de développement du Parlement européen. J'ai été entendu, auditionné pendant 1 heure de temps sur les questions de l'aide publique au développement accordée aux pays africains et notamment le Tchad. Et moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, le peuple européen est en train de soutenir le peuple africain. Mais malheureusement, l'aide publique qu'on nous envoie pour nos pays africains sont détournés par les dirigeants qui ne sont pas honnêtes. Et donc, j'ai demandé à l'Union européenne d'accorder l'aide publique au développement au profit des journalistes indépendants, des journalistes et des membres de la société civile, pour que cette aide publique au développement parvienne au peuple, au bon peuple. Pudo hablar gracias a todas estas presiones, pudo ser atendido por la Comisión de Desarrollo de la Unión Europea, y durante 1 hora tuvo la oportunidad de comunicar los problemas que están viviendo muchos pueblos africanos, entre ellos Chad, y ante ellos y ahora abogando porque la ayuda pública al desarrollo no se utilice para fines no entendí muy bien, pero creo que se refiere para una... Voilà. Et donc, le Parlement européen... D'accord. Que no se utilice que se utilice específicamente para fines humanitarios y también para el acceso de los periodistas africanos a la información y al público. Voilà. Et donc, le Parlement européen, à l'issue de cet entretien, le Parlement européen a compris effectivement qu'il y a des détournements dans les pays africains au profit des minorités, des hommes au pouvoir. Et maintenant, ils vont éventuellement décider d'accorder cette aide publique au développement aux individus comme moi, aux activistes, aux gens qui portent la voix du peuple, des envois, des gens qui sont opprimés dans leur pays. Et moi, je suis modestement une des voix du peuple tchadien, une des voix des Africains qui sont opprimés en Afrique même. Efectivamente, el Parlamento Europeo, la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo que le concedió esta entrevista a Michaela, le aseguró que iba a hacer lo posible para transmitir la preocupación y esta idea de que los activistas y los periodistas africanos estén apoyados. No solo él, sino que él es uno de tantos y tantas voces africanas que necesitan ser escuchadas. Et donc, la conférence d'aujourd'hui que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui avec vous entre dans ce cadre de sensibiliser d'abord, de continuer à sensibiliser l'opinion espagnole. Vous savez, l'Espagne est représentée en Afrique dans plusieurs pays par son ambassade, et nous comptons effectivement pour changer la donne en Afrique, pour changer la donne au Tchad. Nous comptons sur la société civile espagnole, nous comptons sur les hommes politiques espagnols pour que franchement les pays africains soient au même niveau de développement, au même niveau du respect des droits de l'homme, au même titre que l'Espagne.
Así que esperamos contar, en palabras de Makayla, con el apoyo de la opinión pública española y del pueblo español y de los hombres políticos de España para que consigan darnos voz a los activistas africanos y nos ayuden a tener el mismo nivel de desarrollo que tienen en Europa. Tenemos aquí en Europa. Cela veut dire que la situation dans la plupart des pays africains est assez grave et que nous, en tant qu'activistes, nous, en tant que journalistes et blogueurs, nous seuls, on ne pourra pas changer cette situation. Il faut forcément que des gens comme vous, des gens qui sont vraiment respectueux des valeurs universelles, viennent en aide à ces populations, à ce peuple qui est opprimé depuis des années et des années. Donc la démocratie ne peut pas se faire sans le soutien de l'Espagne, sans le soutien du peuple espagnol. Voilà, donc j'ai dit, la démocratie ou les changements dans nos pays africains ne peut pas se faire seul. Il faut le soutien du peuple espagnol, il faut le soutien de toute la société civile espagnole en faveur du peuple africain. Así que esta situación en África no puede cambiar solo con la actividad, o sea, con los activistas y los blogueros locales. Tienen que tener apoyo de otros pueblos como es el español. Y yo desde aquí hago un ruego, de Makayla hace un ruego, para que todo el pueblo español dé a conocer la situación que están viviendo en los pueblos, en los países africanos. Vous savez, aujourd'hui, l'Espagne est le seul pays européen qui accueille le plus de migrants africains. Pourquoi? C'est parce qu'en Afrique, il n'y a pas et nous avons souvent la guerre civile, nous avons les violences en droits de l'homme. Les gens sont obligés de quitter leur pays pour chercher, en fait, non seulement le bien-être, mais pour chercher à être respectés et pour chercher à ce que leur dignité soit respectée. Or, tant que cette situation dure comme ça, l'Espagne sera envahie par les immigrants et l'Europe aussi sera envahie par les migrants. Donc nous en appelons franchement au sens élevé de l'humanité pour que franchement l'immigration ne se délocalise pas en fait de l'Afrique. On a besoin en fait de ces Africains aussi en Afrique, mais faute de démocratie, faute de respect des droits de l'homme, faute de liberté, les gens sont obligés de quitter et venir traverser la mer ou bien traverser le désert et mourir. C'est ça en fait le drame de l'immigration. Donc franchement, il est temps que les peuples européens et les peuples espagnols soient aux côtés de nos populations, en place au lieu de nos États qui ne respectent pas du tout vraiment les petites valeurs, quoi. Voilà. España está siendo y ha sido uno de los países que más inmigrantes acoge de toda la Unión Europea los africanos que salen de sus países, que vienen huyendo de guerras civiles, de conflictos, de aberraciones contra los derechos humanos en sus países, están obligados a emigrar y se han visto obligados a quedarse en países como España, donde se apoya la libertad de expresión y a estas personas. Sin democracia, sin libertad, nos vamos a seguir encontrando con estas personas que tienen que cruzar el mar, cruzar el desierto y encontrarse en estas situaciones. Disculpen porque no sé si ustedes lo están entendiendo bien, pero yo no entiendo todo lo que... Oui. D'accord. Oui, voilà. Donc, encore une fois de plus, j'ai dit merci vraiment, merci à Omano, j'ai dit merci à tous les participants à cette conférence et qu'il y aura une occasion où je viendrai personnellement sur place pour discuter avec vous sur la situation des libertés en Afrique et au Tchad en particulier. Encore une fois de plus, merci infiniment. Pues nada, para terminar ya, Makayla reitera los agradecimientos a Puente Humano y a toda la organización y que espera poder conseguir desplazarse a España para poder explicar con detalle la situación concreta de los países que están con falta de libertad y bueno, pues muchas gracias. Merci à vous, merci à tout le monde, bravo, merci, merci beaucoup, merci. Vamos a descansar entonces como 5 minutos para reanudar con la mesa redonda.